Esa cosa es un juguete. Jamás podrá compararse con el alma de una máquina americana. En el estacionamiento de la comisaría, bañado por la melancólica luz del atardecer limeño, el suboficial superior Marco Vargas permanecía de pie, en un silencio casi ceremonial. El aire, cargado con la humedad pegajosa de la garúa que amenazaba con caer, parecía denso y pesado. A punto de colgar el uniforme, la mano del viejo policía, curtida por décadas de servicio y marcada por cicatrices que contaban historias sin palabras, se posó con una delicadeza inesperada sobre el frío tanque de una Honda ST-1100P, la moto policial blanca, de fabricación japonesa. En el instante en que sus dedos rozaron la superficie lisa, un brillo húmedo asomó en sus ojos, un reflejo de las luces parpadeantes de la ciudad que comenzaba a despertar a la noche. Esta máquina me salvó la vida, susurró para sí mismo, las palabras apenas un murmullo que el viento se llevó. Aquel día, si no hubiera sido por ella, yo no estaría aquí. Cada vez que ese recuerdo asaltaba su mente, un nudo apretado se formaba en lo más profundo de su pecho. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que él, Marco Vargas, hijo y nieto de policías, se refería a las motos japonesas como simples juguetes, convencido de que solo una Harley Davidson, el imponente símbolo del poderío estadounidense, era la única máquina digna de un verdadero policía. ¿Cómo llegó a confiar su vida de una manera tan absoluta en la ingeniería japonesa? ¿Qué evento catastrófico pudo haber demolido sus convicciones, volteando su mundo en 180 grados? Esta no es solo la historia de un hombre. Es la revelación de un secreto a voces en las fuerzas del orden de todo el planeta. Porque la verdad es que las motos policiales japonesas han conquistado el mundo. Desde Estados Unidos y Europa hasta el árido Medio Oriente, los departamentos de policía, uno tras otro, han adoptado la tecnología nipona. Según estimaciones de expertos, las ventas acumuladas en este sector están a punto de alcanzar la asombrosa cifra de $10 billones. ¿Por qué el mundo elige lo japonés? La respuesta, la cruda y brutal respuesta, se esconde en la experiencia de un policía peruano en las peligrosas calles de Lima. Marco Vargas escuchó el rugido de un motor por primera vez cuando aún no sabía ni atarse los zapatos. Fue una mañana de sábado, en el garaje de su casa en Jesús María. Su padre, un legendario miembro de la antigua Guardia Civil, dio vida a su Harley Davidson. En ese instante, el aire mismo pareció vibrar con un sonido grave y profundo, una onda expansiva que atrajo instintivamente el pequeño cuerpo de Marco hacia su epicentro. La vibración que retumbaba en su pecho no era de miedo, era un sonido extraño y maravilloso que le infundía un sentimiento de orgullo. Su padre fue un hombre que patrulló las calles durante 30 años sobre ese monstruo de acero. Las historias de sus hazañas, de cómo persiguió en solitario a delincuentes por la vía expresa, de cómo cumplió con su deber bajo la lluvia torrencial o la densa niebla que a veces devora la costa, todas esas leyendas se las contaba con el estruendo de la Harley como banda sonora. Y cada una de ellas se grabó a fuego en el corazón del joven Marco. Los domingos, su padre siempre lo sentaba en el asiento trasero y lo llevaba a pasear por las carreteras que serpentean las afueras de Lima, hacia Cieneguilla o más allá. Con cada ráfaga de viento, la vibración del pesado chasis se transmitía por su espalda, y el niño, con su pequeña cabeza apenas asomando por encima de los hombros de su héroe, soñaba despierto. Algún día, se decía, yo también protegeré esta ciudad sobre una de estas. Sentarse en el asiento trasero de esa Harley era, para él, como montar el corcel de un caballero medieval. Esa devoción, esa mística, se transmitió como una herencia sagrada a la siguiente generación. Las paredes del cuarto de su propio hijo, Daniel, estaban cubiertas de pósters de Harleys antiguas. Una colección de modelos en miniatura ocupaba el lugar de honor en su estante. En la sala de la casa de los Vargas, una fotografía enmarcada de su abuelo en sus años de servicio, con su Harley siempre a su lado, presidía el ambiente. Era como si la familia entera se sostuviera sobre un único y robusto pilar, el de una Harley Davidson. Para cuando Marco ingresó a la escuela de la Policía Nacional del Perú, la ecuación policía igual a Harley era una verdad tan inamovible como el morro solar. Era el orgullo heredado de su padre, el símbolo de la protección de la ciudad, el objeto que inspiraba una mezcla de respeto y seguridad en los ciudadanos. No era solo una motocicleta, le habían enseñado que era el alma misma de ser un policía, un tombo en el lenguaje de la calle. Jamás, ni en sus peores pesadillas, Marco habría imaginado que todo ese universo de certeza se derrumbaría un día, de la forma más violenta e inesperada. Año 1997, Comisaría de San Borja, Lima. La sala de reuniones matutinas bullía con el murmullo habitual de los oficiales. Sin embargo,
Una sola frase del capitán Gregorio Flores congeló el aire en un instante. A partir del próximo mes, parte de la unidad motorizada cambiará a vehículos japoneses. Vargas, tú eres uno de los asignados. Un silencio tenso se apoderó de la sala. No era que los vehículos policiales japoneses fueran completamente desconocidos. Desde los años 70, algunos departamentos habían usado las Kawasaki KZ-1000P, y se oía que ciertas unidades especiales ya contaban con alguna onda. Pero aquí, en esta unidad, un bastión de la facción tradicionalista harlista, la idea de introducir una moto japonesa era una herejía, una traición. Es una broma, mi capitán, gritó Franco Douglas, un colega de Marco, con el rostro enrojecido. ¿Nosotros? Somos el símbolo de la PNP. Nuestra autoridad se basa en la presencia imponente de esas Harleys, en su rugido que anuncia la llegada de la ley. El descontento estalló por toda la sala como un reguero de pólvora. ¿Una ST-1100P? No es demasiado ligera esa cosa, se quejó uno. El motor es tan silencioso que no va a intimidar a nadie, argumentó otro. ¿Pretenden que persigamos delincuentes en una moto de turismo? Por favor. Los prejuicios y la ansiedad se arremolinaban, alimentando una oleada de protestas emocionales. A Marco se le revolvía el estómago. No era que odiara a los japoneses ni a su tecnología. Pero el orgullo de ser policía que había heredado de su padre estaba intrínsecamente ligado al sonido gutural y al peso inquebrantable de una Harley. Era la materialización de su identidad. ¿Por qué ahora, mi capitán? ¿Por qué esta decisión?, preguntó Marco, con una franqueza que rozaba la insubordinación. El capitán Flores respondió con una calma glacial, casi burocrática. Es un tema de costos de mantenimiento. Las Harleys son cada vez más caras de mantener. Año tras año, el presupuesto se dispara. Por otro lado, la ST-1100P tiene una reputación de durabilidad excepcional y es ideal para patrullajes de larga distancia. Ya hay informes positivos de otras unidades a nivel nacional. La decisión viene de arriba, del ministerio. Es una orden. Era una explicación lógica, racional. Pero había algo en todo aquello que la lógica no podía justificar, un sentimiento visceral que se resistía a la razón. Marco sintió una punzada de rechazo tan fuerte que le sorprendió a sí mismo. Esa noche, al llegar a casa, Marco le contó la noticia a su esposa, María, con un suspiro cargado de frustración. ¿Puedes creerlo? Nuestro equipo va a usar motos japonesas. Se acabó la Harley. María suavizó su expresión y miró a su esposo, cuyo rostro delataba un profundo agotamiento. Para ustedes es un cambio enorme, ¿verdad, mi amor? Hizo una pausa y luego añadió con voz serena, pero una vez que la decisión está tomada, no queda más que afrontarla. Quizás, cuando la pruebes, descubras que tiene sus ventajas. Marco negó con la cabeza, con una amargura evidente. ¿Qué ventajas va a tener? ¿Cómo voy a imponer respeto con ese motorcito silencioso? Es como si nos estuvieran pidiendo que renunciemos a nuestra historia, a la tradición de la policía peruana. Al día siguiente, Marco tuvo que asistir, por obligación, a la capacitación para la ST-1100P. En el patio trasero de la comisaría, las motos blancas, perfectamente alineadas, presentaban una silueta suave y aerodinámica, radicalmente distinta a la de las Harleys. Bajo el sol de la mañana, el carenado de la ST-1100P brillaba con una limpieza casi quirúrgica, como si fuera un instrumento médico. Al encender el motor, una vibración leve y silenciosa le recorrió los pies. No había ni rastro de aquel estruendo que hacía temblar el suelo, ni de la potente vibración que sacudía el manillar. Marco se quedó un rato observando la moto. Sentía un rechazo innegable, pero en el fondo de su ser, una minúscula chispa de curiosidad se negaba a extinguirse. Sin embargo, aún no podía ni imaginar que esa máquina estaba a punto de cambiar su vida para siempre. En el momento en que giró la llave de la ST-1100P por primera vez, Marco contuvo la respiración. El motor despertó con un susurro, y la vibración era sorprendentemente suave. Para él, acostumbrado al brum de la Harley, un rugido que sacudía los cimientos de la tierra, aquel silencio era antinatural, casi ofensivo. Con esto no intimido ni a una paloma, masculló dentro del casco. El estruendo de la Harley era una declaración de intenciones. Desde el momento en que se encendía, todo el barrio sabía que la policía había llegado. Pero la ST-1100P que tenía delante apenas emitía un zumbido discreto, como el de un auto de lujo, que se perdía en el asfalto.
Cuando comenzó la prueba de manejo, la sensación de extrañeza se intensificó. Al girar ligeramente el manillar, la moto respondió con una agilidad pasmosa. Se movía sin esfuerzo, inclinándose y siguiendo sus movimientos con una precisión milimétrica. Oye. Esto es demasiado ligero. Parece un juguete de plástico, protestó en voz alta, aunque seguía manejando con cautela. Durante 20 años, el peso de la Harley había sido para él un sinónimo de confianza, de poder. Aquella sensación de estar anclado a la carretera, de avanzar con una estabilidad imperturbable, estaba grabada en cada fibra de su cuerpo. Pero el momento de comprender la verdadera naturaleza que se escondía tras la apariencia de juguete de la ST-1100P llegó de forma abrupta. Era la prueba de frenado de emergencia. A la señal del instructor, Marco apretó la palanca del freno con toda su fuerza. Con la Harley, ese era el momento en que tenías que prepararte para la batalla, para domar a la bestia. Sin embargo, la ST-1100P se detuvo como si estuviera pegada al asfalto, sin perder la compostura en ningún momento. El sistema de frenos combinados y el ABS funcionaban a la perfección, sin transmitir la más mínima sensación de inseguridad. Vaya frenada. Es manejable, pensó por un instante. No, ¿qué va? Es solo porque es ligera, por eso frena bien. Ha sido pura casualidad. En su mente, una batalla se libraba. Se apresuró a negar la evaluación positiva que había estado a punto de aceptar. Con esa duda carcomiéndole por dentro, Marco salió a patrullar al día siguiente. Poco después, la radio cobró vida con una voz apremiante que anunciaba un código de emergencia. A todas las unidades. Persecución en la vía expresa, dirección norte. Vehículo robado, un Chevrolet Camaro, huyendo a más de 150 km por hora. Unidades motorizadas, inicien la persecución. Marco se montó en la ST-1100P y giró el acelerador a fondo. En ese instante, una aceleración brutal lo empujó hacia atrás, pegándolo al asiento. La moto, que él consideraba tan ligera, se lanzó hacia adelante con una potencia que jamás habría esperado. Su cuerpo se sentía arrastrado hacia atrás mientras la aguja del velocímetro saltaba de 100 a 120, a 140 en un parpadeo. Por el retrovisor, vio cómo las siluetas de sus compañeros en sus Harleys, incluido Franco, se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer. Oye, Marco, vas demasiado rápido, causa. Espérame, gritó Franco por la radio, con la voz teñida de pánico. Pero la ST-1100P parecía anticiparse a los pensamientos de Marco. Cambiaba de carril con una fluidez asombrosa, colándose entre los coches con una precisión de cirujano. Con una leve inclinación del cuerpo, la moto trazaba las curvas sin esfuerzo, como si no tuviera peso, como si estuviera pegada a su cuerpo y respondiera a sus instintos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta sensación de control? Esto es imposible con una Harley. La confusión y la adrenalina se mezclaban en su pecho. La distancia con el coche robado se reducía a una velocidad vertiginosa, mientras esquivaba al resto de vehículos con una seguridad que lo desconcertaba. Quizás esta ligereza no es una debilidad, sino un arma, pensó. Pero casi al instante, sacudió la cabeza, como si intentara expulsar esa idea de su mente. No puedo asegurarlo todavía. Simplemente las condiciones han sido favorables, eso es todo. Aferrado al manillar de la ST-1100P, con el corazón dividido entre la duda y el asombro, Marco aún no sabía que el verdadero significado de esa ligereza estaba a punto de revelársele de la forma más brutal. Octubre de 1997. Lima estaba siendo azotada por una ola de calor récord. A las 10 de la mañana, la temperatura ya superaba los 38 grados. El asfalto ondulaba por el calor, y el aire que ascendía del suelo quemaba las suelas de los zapatos. Hoy realizaremos un patrullaje de largo recorrido. 3 horas de recorrido ininterrumpido por las principales arterias de la ciudad, resonó la voz del capitán Flores. Una formación de 5 motos se preparó para salir. 4 eran imponentes Harley-Davidson Electra Glide con motores Twin Cam de 1340 centímetros cúbicos. Solo la ST-1100P de Marco era diferente. Él, todavía escéptico sobre la moto japonesa, encendió el motor en silencio. Apenas 1 hora después de iniciar el patrullaje, comenzaron los problemas. Aquí unidad 3. El motor está sobrecalentado. El ralentí es inestable, se escuchó una voz nerviosa por la radio. El motor Bitwin de la Harley dependía del flujo de aire para refrigerarse.
El tráfico denso y la baja velocidad constante estaban convirtiendo los motores en hornos. 5 minutos después, llegó el siguiente informe. Unidad 5. La temperatura del aceite está en la zona roja. Es peligroso seguir así. Al mirar hacia atrás, Marco vio como una segunda Harley se desviaba hacia el arcén, envuelta en una nube de humo blanco. La temperatura seguía subiendo, y el asfalto superaba los 50 grados. Cuanto más avanzaban, más calor acumulaban los motores refrigerados por aire. Mientras tanto, la ST-1100P de Marco, con su sistema de refrigeración líquida, se mantenía impasible. El indicador de temperatura apenas se movía. Parecía estar en otro mundo, inmune al infierno que los rodeaba. Poco después, la radio emitió un grito de auxilio. Unidad 2, el motor está fallando. No sube de revoluciones. Era la voz de Franco. Marco miró por el retrovisor y vio como la Harley de su amigo perdía potencia hasta detenerse, mientras el motor emitía un sonido metálico, un golpeteo agónico. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, si estamos rodando en las mismas condiciones?, murmuró Marco, secándose el sudor de la frente. Solo quedaban su ST-1100P y otra Harley en la formación. Pero 20 minutos después, la última Harley también se rindió. Al final, la única moto que completó las 3 horas de patrullaje fue la ST-1100P de Marco. De vuelta en la comisaría, Marco fue a buscar a Samuel Rojas, el mecánico jefe. Samuel era un veterano que conocía todos los secretos de cualquier moto, sin importar si era americana o de cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué solo mi ST-1100P aguantó, Sammy? El resto quedó fuera de combate. Samuel dejó una herramienta sobre el banco de trabajo y respondió con voz tranquila. Es la diferencia entre la refrigeración por aire y la refrigeración líquida, Marco. El motor Evolution de 1340 centímetros cúbicos de la Harley es un Bitcoin refrigerado por aire. Si no le da el viento de frente, el calor no se disipa. El tráfico denso y las bajas velocidades son su peor enemigo. ¿Pero tanta diferencia puede haber? Claro que sí. La ST-1100P es refrigerada por líquido. Incluso en condiciones de calor extremo, el refrigerante sigue circulando y mantiene el motor a una temperatura estable. Honda diseña sus máquinas para que no fallen en los climas más calurosos. No se trata de cuál es mejor, se trata de que tienen filosofías de diseño completamente diferentes. Samuel continuó. La Harley demuestra su poder en la carretera abierta, devorando kilómetros. Pero hoy, las condiciones eran pésimas para ella. Eso es todo. Sus palabras sonaban como un consuelo, pero también como la constatación de un hecho irrefutable. Marco se quedó en silencio, observando su ST-1100P, estacionada a su lado. Parecía fresca y serena, como si no hubiera estado rodando durante 3 horas bajo un sol abrasador. ¿Será que en términos de durabilidad la ST-1100P es superior?, se preguntó en voz baja. Se sorprendió a sí mismo por la honestidad de su pregunta. Fue el momento en que una pequeña grieta apareció por primera vez en la sólida muralla de sus creencias, una fe que había mantenido intacta durante 20 años. 25 de octubre de 1997. 11:47 de la noche. El aire de Lima se había enfriado, pero las radios de la policía crepitaban con una tensión palpable. Asalto a mano armada. Sospechoso con pistola huye a pie en dirección norte por el jirón Huancavelica. Unidades motorizadas, acudan al lugar de inmediato. Marco, que acababa de cenar en su casa, salió a toda prisa hacia la comisaría y se montó en su ST-1100P. La ciudad estaba en calma, pero los latidos de su corazón retumbaban en la quietud de la noche. Al entrar en un callejón cercano a la escena, en una calle estrecha y mal iluminada del centro, vio a un hombre con una capucha negra. Tengo contacto visual con el sospechoso. Inicio persecución. El hombre lo vio, sus ojos se abrieron como platos, y sin dudarlo, se adentró en un laberinto de callejuelas aún más estrechas, en el corazón de un barrio residencial. Era un pasaje de apenas 3 metros de ancho, lleno de bicicletas, cubos de basura y obstáculos que impedían la visibilidad. Detrás de él, el pesado motor de la Harley de Franco se detuvo. Marco, es imposible. No quepo por ahí, le gritó por la radio. Con el enorme tamaño de la moto refrigerada por aire, entrar en ese callejón era un suicidio. Franco no tuvo más remedio que detenerse. Marco estaba solo.
Se lanzó con la ST-1100P al interior del callejón. Una vez más, la agilidad de la moto demostró su valía, deslizándose entre los obstáculos como si flotara. Izquierda, derecha, otra vez a la derecha. Con cada giro del callejón, la ST-1100P respondía instantáneamente a sus movimientos de cadera. Y entonces, al salir a una calle más ancha, la situación dio un giro mortal. El hombre se dio la vuelta, levantó una pistola y, sin mediar palabra, corrió directamente hacia la moto de Marco. No llego a tiempo. Va a chocar conmigo. Instintivamente, Marco soltó el acelerador y apretó el freno con todas sus fuerzas. Iba a unos 80 kilómetros por hora. Un choque frontal a esa velocidad era una sentencia de muerte. El sonido de su propia respiración ahogaba el del viento. Todo su campo de visión se estrechó hasta enfocarse únicamente en la figura del hombre, que se acercaba en una cámara lenta aterradora. Se acabó, pensó. En una fracción de segundo, la palabra muerte apareció nítida en su mente. Pero en ese instante, el sistema ABS de la ST-1100P se activó. Las ruedas no se bloquearon. La moto se aferró al asfalto manteniendo la máxima potencia de frenado. El centro de gravedad no se desvió, la rueda delantera no saltó, no derrapó. Simplemente, desaceleró en una línea recta perfecta. Para Marco, pareció que la frenada duró varios segundos, pero en realidad fue instantánea. La ST-1100P se detuvo por completo a escasos centímetros del hombre. El sonido de la pistola al caer al suelo resonó con una claridad espeluznante en la noche. ¡No te muevas! Manos arriba, el grito furioso de Marco, con la pistola en la mano, pareció ser absorbido por el silencio de la calle. El hombre, derrotado, levantó las manos temblorosas sobre la cabeza. Los refuerzos llegaron enseguida y el delincuente fue detenido, pero Marco seguía inmóvil sobre la moto, incapaz de moverse. Sus manos temblaban. Su visión se volvió borrosa. Si hubiera estado en la Harley, pensó, con sus casi 400 kilos, con su motor Bitwen. Aunque tuviera ABS, jamás habría podido detenerse de una forma tan controlada. Habría perdido el control por el peso, me habría caído. ¿Y ahora? Ahora estaría muerto. Esta moto me ha salvado la vida. Respirando hondo, Marco abandonó la escena del crimen. Pasaba la 1 de la madrugada, al regresar a la comisaría, caminó solo por el estacionamiento vacío. Bajo la luz de la luna, la ST-1100P blanca parecía observarlo en silencio, con un aire casi solemne. Marco posó su mano suavemente sobre el tanque. El frío del metal se transmitió a su palma, y la tensión acumulada se disolvió de golpe. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de miedo ni de rabia. Era la manifestación de 20 años de convicciones derrumbándose silenciosamente. Esa noche, Marco comprendió, desde lo más profundo de su ser, la verdad. La ligereza era un arma. El silencio era sinónimo de control. Y en el único aspecto que realmente importaba, el de salvar una vida, la moto policial japonesa era, sin lugar a dudas, una máquina auténtica. Año 2017. Escuela de la Policía Nacional del Perú. Frente a una formación de jóvenes aspirantes, se encontraba Marco Vargas, ahora con 67 años. Después de retirarse del servicio activo, se había convertido en instructor especial para las nuevas generaciones. Con el pelo ya canoso, Marco se quitó lentamente el casco y dijo, solo voy a decirles una cosa. Jamás subestimen a una moto policial japonesa. Un murmullo recorrió las filas de los jóvenes cadetes. No entendían por qué ese viejo policía les decía algo así. Marco continuó con voz serena. Hace 20 años, yo creía que la Harley era el único orgullo de un policía. Ese sonido, esa presencia. Pero una noche, una moto japonesa me salvó la vida. Si su ABS no hubiera funcionado en ese preciso instante, yo no estaría hoy aquí. Las expresiones de los cadetes cambiaron. Ahora escuchaban con atención. No desprecien a la máquina. No crean ciegamente solo en la tradición. Lo único en lo que deben confiar de verdad es en la compañera que los traerá de vuelta a casa, sanos y salvos. La historia de Marco dejó una profunda impresión en los jóvenes. Pero su caso no era excepcional. La confiabilidad que él había descubierto de la manera más dura ya se estaba convirtiendo en una realidad palpable en todo el mundo.
Policías de todas partes comenzaban a compartir sus experiencias. Eran las voces crudas y honestas de aquellos que habían confiado sus vidas a esas máquinas. Un oficial británico declaraba con orgullo: al principio, pensaba que nuestra Triumph era el único orgullo nacional. Pero mira qué fácil es de manejar. Con esta, ni los atascos a orillas del Támesis son un problema. Un policía de Múnich, en Alemania, admitía: creí que nunca en mi vida me subiría a otra cosa que no fuera una BMW. Pero un día, durante una persecución en la autobahn, me di cuenta de que el rendimiento no tiene nacionalidad. En los Emiratos Árabes Unidos, un oficial sonreía con satisfacción. Una moto que pueda funcionar en el desierto a 50 grados. Eso no debería existir. Pero las japonesas no se sobrecalientan. Una máquina que no se detiene en medio de una tormenta de arena es casi un milagro. La confianza nace en situaciones como esta. Desde Sydney, Australia, llegaba otro testimonio: carreteras interminables, patrullajes larguísimos. Si tu compañera se avería, tu vida corre peligro. Las japonesas no se cansan, no se rompen, giran bien. Para nosotros, que recorremos cientos de kilómetros, son lo mejor. Y en la Columbia Británica, Canadá, un policía contaba asombrado: arranca a la primera con 20 grados bajo cero. ¿Puedes creerlo? Todas las demás motos se quejan, pero la japonesa siempre responde en silencio. Eso, amigo mío, es la verdadera confianza. Hoy, en un mercado global que mueve $10 billones, las motos policiales japonesas se han ganado una reputación de confiabilidad inquebrantable. En 2020, la ciudad de Nueva York convocó una reunión para renovar por completo su flota de motos policiales. Los candidatos eran de China, Corea del Sur y Japón. En las cotizaciones, las motos chinas eran un 30% más baratas que las japonesas, y las coreanas un 20%. Pero el debate no se centró solo en el precio. No estamos yendo de compras. Estamos eligiendo el equipo al que le confiaremos la vida de nuestros oficiales. Dicen que esta frase resonó con un peso abrumador en la sala de reuniones. En el debate sobre la confiabilidad, se reexaminó incluso un famoso caso judicial de los años 80 relacionado con las Kawasaki KZ1000 Police. Aunque inicialmente se dictaminó que tenían un defecto de fábrica, con una indemnización millonaria, más tarde se demostró que muchos de los problemas se debían a un mantenimiento deficiente y una gestión negligente por parte de los departamentos de policía estadounidenses. El fabricante japonés no huyó del problema, al contrario, implementó mejoras y programas de capacitación, lo que acabó fortaleciendo su reputación. Los datos más recientes confirmaron la tendencia: en tasas de averías, tasas de accidentes y horas de funcionamiento total, las motos japonesas superaban con creces a las de otros países. La decisión final fue clara. Aunque el costo inicial fuera más alto, en un plazo de 10 años, tanto los costos totales como la seguridad favorecían a los modelos japoneses. Así, el Departamento de Policía de Nueva York decidió adoptar la Honda y Yamaha como sus nuevas motos patrulla. La vida, por encima del precio. Ese fue el criterio que movió a una de las organizaciones policiales más grandes del mundo. Mientras el sol del atardecer teñía de naranja el campo de entrenamiento en Lima, Marco Vargas tocó suavemente el tanque de una de las nuevas motos japonesas alineadas. El recuerdo de aquella noche seguía vivo en su memoria. Si el ABS no se hubiera activado, habría muerto. Al final, las máquinas son honestas, pensó. No importa lo baratas o llamativas que sean. La capacidad de salvarte la vida es algo que no se puede fingir. El resto de las fuerzas policiales del mundo estaban llegando a la misma conclusión. En Estados Unidos, los modelos japoneses se convirtieron en la columna vertebral de muchas unidades. En Europa, se valoraba su rendimiento a alta velocidad. En Medio Oriente, su resistencia en el desierto. Y en los países nórdicos y Canadá, su fiabilidad para arrancar en frío. Un alto mando lo resumió así: una moto de policía no es un vehículo. Es un equipo de supervivencia diseñado para traer a nuestros oficiales de vuelta a casa. Japón se había ganado esa confianza no con publicidad ostentosa, sino con un trabajo metódico y constante, analizando las causas de los accidentes, implementando mejoras y aclarando malentendidos. Bajo el crepúsculo, Marco observaba las motos en silencio. Pronto dejaré el servicio. Pero en algún lugar del mundo, hoy, alguien está siendo salvado por una máquina japonesa. Y solo pensar en eso me emociona. Ya no quedaba nada de aquel joven que creía ciegamente en la Harley. En su lugar, había un